Este video está destinado a la construcción de un atlas digital, ¿sí? Para eso vamos a trabajar con Leaflet, que es la librería open source de JavaScript para la construcción de mapas interactivos. Bien, hay dos partes importantes que debemos considerar acá en Leaflet, que es los tutoriales y la documentación. Esto nos va a permitir a nosotros tener en detalle cómo funciona la librería, qué cosas debemos tener en cuenta, sacarnos un sinnúmero de dudas que vamos a tener a la hora de desarrollar. Vamos a utilizar Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta acá. Yo la voy a llamar Atlas Nuevo. Atlas-nuevo. Y acá adentro voy a colocar toda la información que vaya creando del sitio. Para eso me voy a basar en la descarga de Leaflet de la versión hasta ahora la 1.9, que yo ya la tengo descargado aquí en otra carpeta, ¿sí? Que es este. Y esto lo voy a descomprimir, botón secundario, extraer el Leaflet y que me extraigan una carpeta para tener disponible para utilizarlo en mi entorno de desarrollo. Y esta carpeta lo que voy a hacer es abrirla en Visual Studio Code. Vamos a abrirla, perdón, a Atlas Nuevo. Tengo todo el proyecto armado. Le voy a decir que confíe en esta carpeta si me aparece. Bueno, no me aparece. Bien, antes de comenzar, yo necesito dos archivos importantes. Un archivo HTML y un archivo CSS, que es el archivo de estilos. Entonces lo que voy a hacer acá es crearme dos archivos, un index.html y vamos a crearnos otro archivo que es un styles.css. Esto va a ser utilizado para estilizar todos los elementos que yo utilice dentro de mi index HTML. Entonces, para comenzar voy a escribir HTML, me voy a basar en este snippet, lo voy a tocar allí y él me va a crear todos los elementos necesarios para que esto funcione. Acá voy a poner mi atlas como título y esto ya lo vamos a cargar, vamos a abrirlo en el navegador para ir viendo cómo va quedando. Fíjense que aquí tengo mi atlas, lo tengo ahí ya armado, así que bueno, vamos a ver cómo trabajamos esta partecita. Ok, lo que primero voy a hacer es voy a crearme aquí un div, ¿sí? Este div va a tener un ID que se va a llamar map y acá se va a contener todo el mapa que Leaflet me va a brindar, o la herramienta mapa que Leaflet me va a brindar para trabajar con este plugin. Ahora, dentro del head yo lo que voy a hacer es linkear, traer los elementos CSS que voy a necesitar. Uno de ellos es Styles CSS, que está aquí, fíjense, ahí lo puedo linkear. Y otro de ellos está dentro de la carpeta Leaflet, que lo voy a ir a buscar. Fíjense que doy un control espacio, me abre la carpeta Leaflet y dentro de esa carpeta tengo el Leaflet CSS. Es muy importante que primero referencien los estilos y después referencien el JS. Vamos a verlo acá en tutoriales, ¿sí? Esto, let's start, y nosotros nos vamos a basar un poquito en hacer un mapa de coropletas. Fíjense que dice que es muy importante incluir primero el archivo CSS y después, after, incluir el JS, ¿sí? Acá está el JS, after de incluir. Entonces vamos a hacer una cosa, para asegurarnos vamos a incluirlos acá y el script del Leaflet, del JS, el JavaScript, yo lo puedo llegar a incluir acá. Entonces voy a hacer la inclusión del archivo Leaflet.js. Entonces tanto este como este están dentro de la carpeta Leaflet, que yo la puedo ver acá, y son los que necesito para trabajar mi atlas. Bien, con eso hecho, vamos acá abajo a crear otro script. Vamos a cambiar a inglés. Vamos a crear otro script. ¿Por qué? Porque acá adentro lo que vamos a hacer es trabajar todo lo que necesitemos, ¿sí? Dentro de este script vamos a desarrollar toda nuestra aplicación. Para comenzar,
esta partecita vamos a verificar que esto ya está funcionando. En realidad no está funcionando, porque si yo vengo al navegador y hago una consulta de inspección, voy a ver que acá tengo los elementos necesarios para comenzar a trabajar. Inclusive dentro del body, bueno, no me marca nada, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, me voy a venir acá nuevamente. Fíjense que este div map no tiene nada por ahora, pero vamos a empezar a estilizarlo. Entonces voy a usar el selector de CSS, que lo que hace este signo, el signo numeral, es seleccionar un objeto del index por su ID. En este caso el ID es map. Entonces, como yo lo referencio así, puedo estilizar todo lo referente a ese elemento. ¿Qué voy a definir? Voy a definir un width de 100% para que ocupe el ancho de toda la pantalla, y voy a definir un height de 95 vertical here, o sea, de 95% de lo que ocupe la pantalla en vertical. Y solamente para probar que esto está funcionando, voy a hacer un background color y voy a poner cualquier color de todo lo que están acá. Por ejemplo, el blue violet. Guardo, actualizo mi página y fíjense que ahora se creó un elemento que es un div, un contenedor, que tiene el 95% del espacio ocupado. Y se ve el color, así que esto está funcionando a la perfección. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es, en primera instancia, incluir acá en el index, esto después lo vamos a sacar a este estilo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es incluir o trabajar ya con el elemento mapa de leaflet. Bien, miren acá en el start dice, bueno, creo el div, acá creo él. Fíjense que yo lo que necesito hacer es crear un archivo, perdón, una variable de JavaScript, que en este caso lo define como var, y asignarle una instancia de l.map, pasándole como referencia este map. Me lo voy a copiar y lo voy a explicar mejor acá. Ahí creo la variable map, y en este caso puede ser, vamos a llamarlo mi map. Esto es el nombre de una variable, esto puede cambiar, es indistinto, pero tiene que seguir la convención para nombrar variables. Va a recibir un archivo L, ¿sí? Un objeto L, que es un objeto de la librería de leaflet, y le vamos a pasar un elemento del DOM, ¿sí? Un tag del DOM, que en este caso es un contenedor que se llama div, y vamos a hacer un setView. Este set es un método que va a modificar el estado del mapa. Todas estas explicaciones yo las voy a tener directamente aquí, en la documentación. Cuando yo creo un mapa, ¿sí? Fíjense que tengo en la parte de creación, tengo un conjunto de métodos y opciones y propiedades que yo puedo setear. Por ejemplo, lmap, fíjense que dice que pide un id string del elemento, de un HTML elemento, ¿sí? Dice, inicializa un objeto de mapa dando una instancia de un div HTML. Bueno, en este caso el div HTML está acá definido y está por su ID siendo pasado al mapa para que ocupe ese espacio, para que tome las propiedades de ese contenedor HTML y se inserte allí. En este caso yo voy a cambiar estas coordenadas. Esto que ven acá, ¿sí? Esta estructura la voy a comentar. Esto es un arreglo o una lista, ¿sí? Para hacerlo más correlativo con Python. Es un arreglo, entonces necesito un par de coordenadas más el zoom. Si yo vengo a observar la documentación, fíjense que me da estas opciones para iniciar. Perdón, hay un método que se llama setView, que es un método heredado para, lo voy a encontrar por acá, esperen un ratito. Acá, setView, que es un método que modifica el estado del mapa. Como ese objeto tiene métodos que puede modificar, entonces me pide un latitud-longitud, fíjense, para centralizarme, y un nivel de zoom. Esto es necesario para iniciar un mapa utilizando un setView. Entonces acá yo tengo las coordenadas definidas para la ciudad de Resistencia, me voy a ir tomando desde acá, entonces lo voy a crear así, con estas coordenadas. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para que quede todo así, de esta forma. Entonces creo un objeto de tipo map, pasándole el elemento HTML donde se va a ir a meter, y una vez que está creado, que me modifique la posición geográfica centralizada más el nivel de zoom.
Con esto hecho me vengo a actualizar mi atlas y miren. Bien, algo pasó, fíjense que apareció este elemento y acá abajo apareció el elemento leaflet. Vamos a agregar el base map tal cual como lo indica la guía. Después vamos a modificar esto. Voy a hacer una copia de esto por ahora y después lo vamos a modificar. Vamos a ir paso a paso. Ok, con esto hecho, fíjense que este map es una referencia al objeto mi-map este. Entonces lo voy a copiar y lo voy a reemplazar acá. Con esto ya me va a servir, miren, para que yo pueda visualizar por lo menos el base map en la zona de resistencia. Pero vamos a hacerlo mejor a esta parte, ¿sí? Porque el base map yo voy a tener la opción de cambiar el base map si no me gusta este. Voy a poder utilizar varios. Entonces, para crear eso, nosotros vamos a tener, yo tengo acá listado un conjunto de base map, pero ustedes lo pueden descargar tranquilamente poniendo acá base maps leaflet, así, y le va a aparecer acá provider demo, un extra. Se vienen acá y acá tienen todos los proveedores que necesitan para, o que tienen disponibles para trabajar, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es copiar este texto y bueno, ahí tienen un conjunto de proveedores para trabajarlo. Después algunos de acá lo vamos a sacar, pero yo la mayoría lo saqué de aquí en realidad. Bien, ¿qué voy a hacer? Miren, este texto que está acá, ¿sí? Por ejemplo, OpenStreetMap, yo ya lo tengo acá definido. Lo voy a copiar por ahora aquí, fíjense, pero este que tengo acá es lo mismo que el que estoy mirando ahora, ¿sí? Entonces esta variable OMC tiene un OpenStreetMap que es un tile layer. Un tile layer está definido dentro de la guía de Leaflet, lo voy a venir acá, como uno de los tipos de datos más que soporta Leaflet. Fíjense que acá entre todos los elementos esto tengo uno que dice raster layers, y dentro del raster layer tengo los tile layers, los tile WMS que son de servicios de ID, los image overlay y videos. Entonces si yo entro a tile layer, acá tengo cómo se define, por ejemplo, un tile layer, que en este caso es un mapa, un base map de OpenStreetMap que se denomina tile layer. Ok, entonces lo que voy a hacer es hacer esto. Voy a asignar cada tile layer a una variable. En este caso esta se llama OpenStreetMap. La siguiente que voy a crear, esto después van a ver para qué, es la de OpenTopomap, que es otro base map disponible dentro de los servicios de OpenStreetMap. Entonces me lo voy a copiar a esto y lo voy a pegar acá. A ver, si no yo lo tuviera que escribir a mano, var OpenTopo, acá lo puedo llamar como yo quiero, es igual, y ahí tengo que escribir todo esto. Pero para evitarme eso, yo le dije que ingresen al proveedor acá, busquen entre las opciones el OpenTopo, a ver si está por acá, StreetMap, MapFriends, ¿cuál es? Vamos a hacer cuenta que es este, ¿sí? Lo que hago es copiarlo, copio este texto, me vengo acá, aunque creo que este es el mismo que teníamos anteriormente. A ver. Bueno, este es el de arriba. Sí. A ver, vamos a usar otro. El Mapnik es lo mismo. Este es lo mismo. Este, France. Esperen que tiene que haber otro por acá. Bueno, este. Lo voy a copiar a este. Creo que es diferente. Creo que es diferente. A ver. Y lo pego acá. Tiene un target. Pero es... Bueno, no sé si es el mismo. Después vamos a ver. A ver. No, no es el mismo. O bueno, por lo menos... Sí, es el mismo. Nada más que cambia el lugar nomás. Quiero otro que no sea eso. Ah, tengo un DAC por ahí. Bueno, a ver esto. Este lo voy a copiar. Sí. Vamos a ver si anda después. Este me lo voy a copiar acá entonces. Y después vamos a ver si funciona. Bueno, lo voy a dejar ahí. Por ahora. Entonces esto lo saco. Que está de más. Y esto lo acomodo para que quede como
Bien, fíjense qué hice acá. En el primer caso, acá yo lo que hice fue crear obviamente una instancia de TileLayer, pasándole una URL, que es lo que me pide según la documentación, ¿sí? Y además TileLayer tiene otros elementos, que lo puedo ver acá, dice Factory, el URL template más las opciones que yo puedo agregar. ¿Qué opciones tengo? MinZoom, MaxZoom, subdominio, todo este conjunto de propiedades que yo tengo que agregar. Una vez que tengo eso, yo puedo agregar otras cosas más. Puedo crear en una variable, guardar en una variable otros TileLayer. En este caso guardé el OpenTopo y guardé uno que se llama StudyMaps, ¿sí? Tengo estas tres, esta variable y esta variable. A mí me van a permitir posteriormente agregarlo a mi map, acá a este, y poder intercambiar. En este caso, el que se agrega por defecto por ahora es este. ¿Por qué? Porque yo estoy usando el método add_to. Si yo este método se lo agrego al siguiente, ¿sí? Fíjense que ahora tiene esta variable el método y no este. Cuando yo actualice mi atlas, me va a cambiar el tipo de mapa, ¿sí? Me cambió. ¿Por qué? Porque justamente tengo ahora otro mapa agregándose, pero no tengo ni una herramienta como para cambiar. Bueno, voy a hacer una cosa. Este style le voy a sacar el background para que no me moleste, porque se cambia al color violeta. Bueno, voy a probar el otro. Acá lo mismo, puede ser exactamente lo mismo. Saco el método de acá, ok, y lo pongo a este último. A ver ahora, si yo le doy a actualizar, bueno, error, inválida autenticación, no importa. Este entonces no lo voy a usar. Voy a usar esos dos y después voy a ver si agrego el satélite, que es o no necesario. Pero me voy a quedar con este OpenTopo como por defecto para que me aparezca este basemap. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La guía, a ver, voy a irme más adelante, acá. Leaflet tiene los controllers o los controls. Los controls son aquellas herramientas que me permiten a mí manejar el atlas, por ejemplo, manejar el zoom, las atribuciones, las capas y las escalas. En este caso yo lo que necesito es el control del base layer, ¿sí? Como lo indica acá. Necesito un controlador de los mapas base para que yo pueda cambiar los mapas base cuando tenga más de uno. Entonces, fíjense que en este caso lo que me está diciendo él es que yo necesito para tener el controlador de las capas base, crear una variable que se llame controls, agregarle al mapa con el add_to_map y pasarle a layers las base layers, que son esos, los mapas base, y los overlays, que van a ser las capas que se van a poder superponer, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Los mapas base solamente puedo tener uno activo a la vez. En este caso, en mi mapa tengo solamente el topo, o puedo tener el topo o el OpenStreetMap común. En el caso de los overlays, son aquellas capas que yo puedo ir apagando y prendiendo y superponiendo. Bien, entonces me voy a copiar esto acá, ¿sí? Y lo voy a traerme acá y voy a hacer lo siguiente. Acá voy a agregar un comentario que es agregar el control de capas. Entonces voy a hacer esto, y acá lo que voy a hacer es crear una variable que se llame control layer. Lo voy a llamar así, lo voy a guardar. Entonces cualquier cosa que yo necesite acá lo voy a manejar vía controls. Pero estas dos variables yo no la puedo insertar acá. Necesito que base layer sea un objeto, ¿sí? Un JSON. Entonces acá lo que voy a hacer es crearme un JSON y lo voy a crear así. Miren, con la palabra let, le puedo poner var también, pero vamos a crear con var para que no se complique. Var base layer, este nombre puede ser cualquiera, pero lo voy a dejar ahí. Es igual, abro llaves y cierro llaves. Entonces acá primero va el nombre, OpenStreetMap, es el nombre que va a tener, y acá la variable OMS.
coma, y acá le voy a poner open, que es la siguiente capa, que es esta. Esta es el OpenStreet Topo. Open Topo Map. El nombre, recuerden, puede ser cualquiera, y acá le paso la variable Open Topo Map, que es esta referencia a esta. Entonces yo voy a tener un objeto base layer que lo voy a pegar acá, ¿sí? Y el segundo parámetro le voy a pasar como null, o sea que no pase nada de los overlays, porque los overlays después vamos a ver cómo lo manejamos y vamos a tener solamente en este caso para este atlas una capa nomás, así que no va a ser necesario controlarlo desde acá. Después lo podemos agregar, no se preocupen, y le voy a mostrar cómo agregarlo en realidad. Entonces con esto yo encima lo agrego ya automáticamente al mapa. Me vengo acá a mi atlas, lo actualizo, a ver dónde apareció. Bueno, no apareció todavía, pero un ratito vamos a ver qué pasó, que estamos teniendo un error. Ahí está el error, dice map, ok, perdón, ya sé qué pasó. Acá este map es mi map, ahí está, ¿sí? Porque no tiene la referencia a el mapa. Y fíjense que apareció este. Tengo OpenStreetMap y OpenTopoMap. Acá yo puedo ir cambiando lo que necesito, ¿sí? Entonces, acá yo podría tener la cantidad de capas que yo quisiera. Si quiero, a ver si está Google por acá. ¿Dónde está Google? Es Reward Top. Ah, este es Reward Top. Es Reward Imagery. A ver si no me pide nada. Vamos con R. Voy a agregar este. Copiar. A ver si está funcionando. Lo voy a pegar acá abajo. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto lo voy a acomodar un poquito. Lo que tengo que hacer es primero agregarlo acá directamente. Voy a poner el mismo nombre. Y ahí, con eso hecho, actualizar mi atlas. Entonces acá en la lista se agregó R. Ahí está, perfecto, ¿sí? Entonces lo único que hice fue copiarme el texto, pegarlo acá como una variable, esta variable meterla dentro del objeto JSON que yo estaba trabajando, y con eso directamente se actualiza automáticamente porque esta variable está siendo pasada aquí. Y así tengo mi mapa también con una imagen satelital de R, ¿sí? Acá puedo cambiar, etc. Cuando yo actualizo, él siempre va a volver al mismo set view que yo había definido, más esta partecita. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya tengo resuelto mi base map, ¿sí? Acá ya lo puedo manejar. Yo voy a abrir QGIS y lo que voy a hacer ahora es la capa que yo tenía, que ya la tenía trabajando en QGIS, que es un archivo vectorial. Yo lo que voy a hacer es transformarlas a un formato que se denomina GeoJSON. Ese GeoJSON me va a permitir obviamente a mí crear el mapa interactivo para que yo lo pueda trabajar. A ver, voy a entrar acá, espero un ratito. Una vez ahí adentro, ahí yo me voy a encargar de procesarlo. A ver, con eso está. Fíjense que lo que me interesa trabajar es este centro. Este lo voy a exportar como, guardar objetos como GeoJSON. Perfecto. Voy a guardar, a ver, acá en Atlas nuevo. Lo voy a guardar como resistencia centro. Ok. Y acá el sistema de coordenadas voy a elegir el WGS84. Lo voy a forzar a un sistema global para no estar usando después el transformador de coordenadas de Leaflet, que es un poquito más complicado, pero con eso ya me sirve. Fíjense que es una capa vectorial que la voy a tener que editar. La voy a sacar de acá y me voy a quedar con eso. Esa capa yo la voy a tener ahora disponible acá. Miren que dice resistencia centro GeoJSON, y acá me trae todos estos datos así. Lo importante es que esto es un objeto, un JSON, ¿sí? Lo importante identificar acá es que tengo, al igual que yo definí acá en mi basemap, fíjense el nombre más el objeto, nombre más el objeto, acá tengo exactamente lo mismo.
tengo una propiedad que se llama type, tengo una propiedad que se llama nombre, y tengo una propiedad que se llama features. Dentro de la propiedad features tengo type, el tipo de features, y además tengo un elemento que se llama properties. Entonces yo podría acceder a esto instanciando cada una de las propiedades. Entonces tendría que acceder a esta variable .features, .property, y ahí podría ingresar a todas las propiedades que tiene cada objeto dentro del GeoJSON. Bien, como esto tiene que ser una variable en JavaScript, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Antes de que comience todo voy a escribir var resistencia centro, a ver, centro, ¿sí? Lo voy a guardar, pero le voy a cambiar acá el nombre. En vez que diga resistencia centro.geoJSON, yo lo voy a renombrar y le voy a decir resistencia.js. Entonces ahora es un archivo de JavaScript y esto es una variable como tal. Con esto hecho, tengo que este archivo, al igual que hice con Leafly, recuerdan que Leafly también era un JS, instanciarlo dentro de mi proyecto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Acá, después de Leafly, voy a escribir script CRS, y acá lo que voy a hacer es traerme el archivo resistencia.centro.js y cerrar este script. Y ahora lo voy a tener disponible para trabajarlo. Este resistencia centro se va a comportar como un overlay layer. Recuerden que yo tenía los bases y los overlay. Entonces los overlay, fíjense que si yo vengo a la documentación de Leafly, acá tengo los overlays. Yo tendría que crear también una capa, podría crear una variable, un objeto para tener más de un overlay, si tengo más de una capa que se puede superponer. O si no, directamente lo puedo agregar tal cual como está en este tutorial. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear primero una variable acá que se llame resistencia centro-GeoJSON, ¿sí? Porque vamos a usar una variable GeoJSON o el tipo GeoJSON de Leafly. Si yo vengo a Vector Layer, fíjense que en Vector Layer tengo uno que se llama ¿dónde está? Espera un ratito. No, está en otros layers, GeoJSON. Este GeoJSON, la forma de crearlo es que tengo que traer objetos GeoJSON, pero estos objetos, tal como le dije recién, provienen de una variable que la teníamos ya definida en este archivo. Acá, esto es una variable. Todo lo que hay adentro de esta variable es todo esto, es un objeto. Pero necesito esta instancia como para traerla, no la puedo traer directamente así. Y acá lo que hago es cargarlo a mi index, entonces lo tengo disponible. Fíjense que si yo vengo acá a mi atlas, voy a consultar las propiedades, le voy a dar al F5 en network, en source, yo vengo a mirar qué me cargó y fíjense que me cargó un archivo que se llama resistencia centro. Y si abro, me va a mostrar exactamente lo mismo porque lo está cargando como recurso. ¿Sí? Ahí está. Lo carga el recurso. Y esta carga se produce gracias a que yo en mi index lo incluí. ¿Sí? Es como un import. En realidad es un import. Bien, entonces, vengo a la guía. Y fíjense que para crear un archivo GeoJSON yo tengo que tener este formato. Es un GeoJSON, pasarle esa variable JavaScript y luego agregarlo al map. ¿Sí? Entonces lo que primero voy a hacer es crearlo a este de forma vacía. Después ya vamos a ver por qué lo tengo que crear de forma vacía. Y acá abajo, después que agrego, voy a empezar a procesar el overlay. La capa overlay, que acá vamos a tener que hacer varias cosas. Bien, entonces primero resistencia centro GeoJSON, acá la puedo redefinir, es igual a L punto, fíjense cómo está definido acá, lo voy a copiar, GeoJSON, por ahora lo voy a agregar así, después le vamos a hacer unos cambios a esto. Y acá adentro le voy a pasar primero la variable esta, entonces él sabe dónde están los objetos JSON. Y acá es mi map.
Recuerden que yo le cambié el nombre a mi mapa. ¿Esto qué me va a hacer? Vamos a darle F5 y fíjense que me agregó la capa, la tengo disponible acá, pero no tiene formato. ¿Sí? Está disponible ahí, pero no tiene formato. Pero ya me sirve a mí como para trabajarlo. Ya sé que agrega la capa, que está todo bien. Ahora la empiezo a trabajar. ¿Qué tengo que hacer para que esta capa tome color, etcétera? Yo lo que tengo que crear es dos métodos. El primer método, que en este caso se llama getColor, se va a encargar, va a ser como un método para clasificar la capa que yo tengo según un atributo. En este caso, el getColor de mi capa va a ser en virtud de un atributo que está en la tabla, que va a estar como una propiedad, que se llama tipo de uso, ¿sí? En el caso tipo de uso, hasta primero, fíjense, es único o múltiple, es un texto. Entonces yo voy a tener que evaluar este texto. Acá me marca en la ayuda, el ejemplo me marca con un valor de un intervalo. Por ejemplo, dice si la densidad es mayor a 1000, que me devuelve este color. Si es mayor a 500 pero es menor a 1000, me devuelve ese color, etc. Entonces yo me voy a crear esta función también, pero la voy a crear antes de todo esto, antes de agregar la capa. Entonces lo puedo trabajar. Aquí voy a definir una función getColor, le voy a llamar, vamos a llamarle getColor tipo de uso, así. Vamos a nombrarlo porque si necesito después clasificar otra capa con otras cosas, en el mismo proyecto yo puedo tener diferentes tipos de clasificadores. Inclusive puedo tener un método que se llama getColor y clasificar dentro del mismo método. No pasa nada, vamos a hacerlo súper simple. Entonces acá lo que voy a recibir es un valor, ¿sí? Ese valor va a ser de tipo texto. Valor texto, lo voy a poner para que quede bien claro. Y acá voy a abrir las llaves y cerrarla. Entonces, ¿qué tiene que hacer este método? Este método tiene que devolverme algo, ¿sí? Cuando el valor del texto sea igual a único, ¿sí? Me va a tener que devolver un color, que lo voy a expresar en hexadecimal, o si no, me va a tener que devolver otra cosa cuando valor texto sea igual a múltiple, que son los dos valores que puede tomar mi capa, ¿sí? Si es múltiple me va a devolver una cosa, ella la vamos a completar. Si no, vamos al último. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retornar algo, un color vacío. Vamos a copiarnos el color, acá yo lo tengo armado el método. Fíjense que me va a devolver el color rojo, perdón, cuando sea múltiple. Cuando es único me va a devolver este color. Le tengo que poner el signo numeral delante. Entonces este me devuelve cuando es único, este cuando es múltiple, y si no pasa nada me va a devolver un blanco completo, que es este, ¿sí? Entonces va a evaluar la propiedad. Si el valor de la propiedad, ¿sí?, de ese campo es único, me devuelve naranja. Si es múltiple me devuelve rojo, y si no me devuelve un color blanco, ¿sí? Este método lo voy a usar después en otro método. ¿Cuál es el otro método que tengo que definir? Una función que se llame setStyle, ¿sí? Este nombre puede ser cualquiera, pero lo voy poniendo justamente para que se entienda qué cosas vas haciendo. Fíjense que setStyle va a recibir, a diferencia del otro que está acá, va a recibir un feature. Ya vamos a ver qué es feature y vamos a ver cómo lo pasa, porque lo que va a hacer es, el GeoJSON es tomar un método y a ese método pasarle cada uno de los objetos que lo vemos acá en el Atlas. Cada uno de estos polígonos es un objeto, entonces le va a pasar uno a uno, y uno a uno el software se va a encargar de evaluar qué valor tiene esa propiedad como para crear mi mapa. Entonces, este setStyle, voy a copiarme acá todas las cosas que tengo que hacer, pero no es mucho lo que tengo que hacer. Tengo que devolver un objeto, vamos a copiarnos,
acá y vamos a explicarlo. Este tiene que hacer un return de un objeto. Fíjense que empieza con llaves y termina con llaves un objeto. Y ese objeto va a tener que tener fill color, weight, o sea, fill color es el color de relleno de ese, el objeto es un polígono, ¿sí? Entonces necesito el color de relleno, el tamaño de la línea del borde, la opacidad, el color del borde y la opacidad para el borde, perdón, para el relleno y la opacidad para el borde, ¿sí? Pero fíjense que acá, esto lo voy a sacar de acá y lo voy a dejar acá comentado y vamos a ver qué hace esto. Fill color, le voy a poner una coma porque la coma es el elemento que separa cada uno de los valores de las propiedades de este objeto. Este objeto que está acá, recuerden que yo le dije que es un JSON, ¿sí? O un diccionario también se podría conocer así. Entonces, como es un diccionario, necesita una clave y un valor. La clave es esto y el valor es lo que está después. Pero para rellenarme el polígono yo necesito que acceda a este método para clasificarme, porque cada polígono va a ser clasificado según el valor de la propiedad. Entonces lo que voy a hacer es llamar al método que se llama getColorTipoDeUso, y getColorTipoDeUso le voy a pasar el valor que tenga la propiedad de ese objeto, de ese polígono. Y recuerden que yo para acceder a las propiedades tengo que irme a Features, o sea, de este objeto resistencia centro, Features, después de Features tengo que acceder a las propiedades y después de propiedades tengo que acceder al campo que se llama tipo de uso. Y miren, acá accedo entonces a Feature, que es este, ¿sí? Porque como esto va a recibir ese objeto, punto properties properties punto tipo, este nombre tiene que ser exactamente igual como está definido en nuestro objeto, ¿sí? Yo lo único que haría acá es copiar y pegar para no errarle y cerrar esto así. Entonces va a acceder objeto por objeto. Una vez que ingrese para rellenar el color, va a consultar la propiedad, se lo va a pasar acá y va a evaluar cuál de estas tres condiciones cumple. Con eso hecho me va a devolver un valor. Bien, a ver, voy a mirar qué más falta acá. Esto ya lo vamos a explicar. A ver si ya puedo crear mi... Bien, ya puedo crear, exactamente ya puedo crear mi capa. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Acá, cuando yo creo esto, ¿sí? A ver si lo estoy haciendo bien. Perfecto. Acá cuando yo creo esto, yo lo que puedo pasar acá, después de pasarle al GeoJSON, voy a venir a la documentación para mirarlo otra vez. Al GeoJSON le puedo pasar, fíjense, un conjunto de propiedades. Acá, GeoJSON le paso el objeto, ese objeto es este, se lo tengo acá, pero poniendo una coma y abriendo y cerrando llaves, yo le puedo pasar un conjunto de propiedades. Fíjense aquí donde dice option, GeoJSON option, para trabajar. ¿Y cuáles son estas GeoJSON option? Tengo point to layer, tengo uno que se dice estilo, tengo on each features, que es otra propiedad, filtro, etcétera. Vamos a empezar con con styles. Entonces le voy a decir tal cual como está acá, miren, definido. Le voy a decir la propiedad style va a tomarla de setStyle, o sea, se va a basar para configurar el estilo de cada uno de los elementos del JSON, se va a basar en un método. Ese método va a recorrer cada uno y va a devolver un valor según la propiedad que me devuelva esta función, ¿sí? Es una concatenación de funciones. Con eso hecho, vamos a probar. Bien, algo pasó ahí. Miren, me voy a acercar y ya tengo mi mapa creado. Bien, ya tengo mi mapa creado. Fíjense que lo que hace es clasificarme
según lo que yo puse allá. Si yo quisiera reemplazar el rojo por otro color, no pasa nada, pudiera hacerlo. Pero inicialmente ya tengo mi mapa, ahí ya estoy representando mi variable de uso, en este caso, y ya tengo la primera parte elaborada, que es la que clasifica los estilos. Si existe una variable cuantitativa, por ejemplo, no sé, densidad, el ejemplo este muestra cómo hacer. En el getColor ese, fíjense que dice return, la D es el valor, si el valor es mayor a 1000 que me devuelva un color, si es mayor a 500 que me devuelva este color. ¿Qué pasa? Si es mayor a 500 pero no es mayor a 1000, va a entrar en este y no en otro, ¿sí? Y después si es mayor a 200 pero no es mayor a 500, va a entrar en esto. O sea, esta es la forma de definir los intervalos para corte, ¿sí? Pero bueno, acá tengo también el ejemplo que yo estaba mostrando recién, pero acá dice dash array 3. ¿Por qué? Porque él crea con un borde punteado. Yo no, ¿sí? Yo no agrego el borde punteado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tengo mi mapa, aquí mi atlas agregado. Lo que voy a hacer es agregarle un poquito de interacción o de interactividad. ¿Cómo voy a hacer eso? Bien, voy a agregar primero un método que se llama Highlight Features. En realidad este método yo lo puedo nombrar como yo quiero, ¿sí? Pero lo importante es saber qué hace. Esto me lo voy a copiar así al Highlight y después lo voy a explicar bien qué hace, ¿sí? Voy a tener acá, le voy a dejar después de set estilo, perfecto. Esto lo voy a llevar más allá para que quede bien posicionado y esto lo vamos a dejar ahí. Fíjense una cosita, el método se llama Highlight Features, o sea, lo que hace es remarca un objeto dentro de la colección que tiene. ¿Qué hace este método? Recibe una E. Esa E, acá le voy a poner, es un evento. Los eventos dentro de la web pueden ser eventos del teclado, pueden ser eventos del mouse. En este caso voy a usar un evento de mouse. Una vez que tengo ese evento me va a permitir a mí acceder al layer, es decir, a ese objeto, a ese polígono que yo le estoy aplicando un evento, es decir, sobre el cual estoy tocando. En este caso vamos a posicionar el mouse arriba. Todo esto son objetos. Cuando yo me posiciono arriba con el mouse, ese va a producir un evento de mouse. Y una vez que ese evento es capturado, yo puedo acceder al target, es decir, al objeto que está recibiendo ese evento. Y una vez que tengo ese layer, ahí yo lo que puedo hacer es cambiarle el estilo como lo hice acá. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es seteando el estilo. Entonces hay un método que se llama setStyle, que pertenece a las propiedades del layer. A ver, vamos a buscarlo acá en la documentación. Fíjense que JSON tiene todo esto estilo, uno es style, pero tiene que haber otro método heredado que se llame setStyle. Ahí están estos son los eventos de mouse, en lo que estamos hablando recién. Fíjense, tengo estos eventos que lo voy a trabajar ahora, pero esperen que hay uno que se llama acá setStyle. Es un método, ¿sí? Propio de, porque no hereda de nadie, es propio de GeoJSON, que se llama setStyle. Dice cambia el estilo de un GeoJSON vector layer dado una función de estilo, ¿sí? Entonces setStyle es este, exactamente. Y acá en los eventos del mouse dice mouse down, es un mouse event, por ejemplo, o mouse over o mouse up, mouse event. Y esto lo que me hace es, una vez que genero un evento, ¿sí? Un evento con target, yo accedo al objeto que produjo el evento. Eso es lo que me está diciendo. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es diciéndole, una vez que generas un evento que lo captura en este método, devolverme el target, el objeto que generó, y a ese lo guardo en una variable y ahí lo puedo empezar a modificar con el método setStyle, que recibe, fíjense, también un objeto de la misma forma que lo tenía acá. En este caso yo le voy a poner un color azul, ¿sí? Un Redline Blue, que cuando yo me posicione por encima de ese objeto transforme los bordes en azul. Y además yo le voy a decir que haga un bring to front. Lo que va a hacer es
cuando se renderiza el atlas, fíjense que acá yo tengo los bordes. Este borde comparte con el vecino, pero como voy a estar tocando que este objeto se eleve y que todo lo demás quede por debajo. Entonces al elevarse me va a mostrar los bordes de este específicamente y no se va a tapar con ni un borde de otro. Porque puede ser que renderice este primero, después este y por último este, o al revés. Primero este y los otros dos después, entonces al yo tocarle, este me está tapando el borde de este. Entonces con el Bring to Front lo que hago es elevarlo. Entonces este método hace eso, pero esto yo no puedo accederlo directamente, necesito a ese método, al highlight, agregarlo vía el onEachFeature, ¿sí? Bien, este método onEachFeature yo lo voy a copiar, después vamos a ver cómo hacemos para meterlo allá, pero lo voy a llamar de la misma forma que se llama la propiedad. Fíjense una cosa, que la propiedad me decía que yo puedo tener, acá cuando agrego, uno que se llama style, ¿sí? Y otro que se llamaba onEachFeature, ¿sí? Y este también recibe un método, y el método se llama de la misma forma. Acá yo puedo tener otra cosa, otro nombre, no pasa nada, pero lo dejo como para saber qué hace. Esto lo voy a comentar por ahora, porque no tengo, y voy a volverme al GeoJSON acá de la ayuda, otro GeoJSON. Fíjense que esta era la propiedad, dice una función que será llamada por cada vez que un feature es creado, ¿sí? Entonces este encima le va a pasar un feature y un layer, ¿sí? Un feature y un layer. Ya vamos a ver cada uno de estos porque lo voy a verificar acá. Entonces, ¿qué hace? Cuando creo yo JSON voy a pasar la propiedad de un feature y ese un feature se va a crear a partir de un método que también se llama GeoFeature, que está definido acá. Y este método tiene algo muy importante. Fíjense que acá me decía que pasaba un feature y un layer. Lo que vamos a hacer para cada uno de los layers, de los polígonos dentro de del iframe, de la capa de GeoJSON, activar el evento de mouse over. Es decir, que cuando el mouse pase por encima de un objeto, que haga algo. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer lo que esté definido dentro del método highlightFeature, ¿sí? Entonces, como está acá adentro, lo que va a hacer es cambiarme el estilo y hacerme esto. El tema es que yo no tengo todavía el reset, pero lo voy a dejar así y lo voy a actualizar a mi mapa para que vean qué hace. Actualizo el mapa, me acerco a mi capa, me voy a acercar por el costado para no ejecutarlo desde arriba y miren, yo me posiciono encima y ahí aparece el color azul, ¿sí? Pero no cambia, no vuelve al estado normal como debería ser. Fíjense que cada vez que yo voy tocando, eso se va activando. ¿Por qué? Porque no tengo el reset. Una vez que salgo de ahí, necesito una función que me permita a mí volver al estilo que yo tenía anteriormente, que era el color naranja o rojo, dependiendo. Bien, entonces ese método, fíjense que yo voy a hacer esto. Voy a copiarme este método acá y voy a crearlo acá arriba. Ok. ¿Qué tengo que hacer? A la capa resistencia centro esta, resetear, hacer un reset dice eTarget. Este evento, recuerden, el eTarget es el layer que yo definí acá. Tranquilamente lo podría hacer así, miren. Volver a definir al layer y acá pasarle el layer para que quede más claro cómo está acá. Entonces, como es un evento de mouse out, cuando el mouse sale por fuera de eso, puedo llamar al método reset. El método reset va a capturar el evento. Acá voy a capturar el target, o sea, el polígono que generó el evento, y le voy a decir que al GeoJSON haga un reset de ese layer en particular, ¿sí? O sea, de ese polígono en particular para que vuelva a su estado normal. Y acá le paso el mouse out como evento. Con eso hecho, miren, voy a actualizar, me voy a acercar y me posiciono, y si me salgo, fíjense que vuelve al estilo que tenía. Y ahora sí ya es interactivo, por lo menos para consultar, para cambiar el estilo. Bien, este lo voy a poner acá al 95. A ver, no, un poquito más, 98.
98, perfecto para que ocupe todo. Y acá vamos a hacer un get bounce para que cuando se inicia vaya directamente al nivel de zoom de la capa esta que tengo acá. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Me voy a venir acá, tengo ya el código. Fíjense, voy a hacer esto. Voy a copiar esa parte y la voy a pegar acá abajo. Voy a pegar acá abajo para que se den cuenta. Miren, si no estaba la capa creada, no pasa nada. Esto GeoJSON va acá. Si no estaba la capa, esta capa, el overlay agregado, la visualización como yo la inicié estaba bien. Hacía, creaba el mapa y hacía un set view, que era lo importante. Hacía esto. Pero ahora como tengo la capa creada, lo que voy a hacer es que cuando termine de agregar el mapa, que me haga un center. ¿Cómo le voy a hacer el center ese? Le voy a hacer un fit bounce, que es una propiedad que tiene el mapa. Vengo a la documentación. A ver, veo acá. Hay un método que se llama fitBound entre todos estos. A ver, ¿está acá? MaxBound. No, no está acá. Que me permite justamente centrar. Esto no es. Esto no es. Location, interaction, métodos. Este puede ser este por acá. Método que modifica el estado del mapa. Esto es. Tiene que estar acá. FitBounce. FitBound recibe un latitud-longitud bounce, ¿sí? Y lo que hago es, el GeoJSON que creo acá tiene una propiedad que se llama getBounce. Entonces, como este recibe un bounce y el otro me devuelve un bounce, lo que puedo hacer es pasarle como atributo. Este método tiene uno que se llama getBounce entre todos estos métodos. Vamos a buscarlo. Bueno, a ver, creo que está el método heredado de Blager, getPaint, no, heredado de Feature Group, getBounce, acá está, ¿sí? Fíjense que es un latLogBounce y el otro recibe un latLogBounce, entonces lo que hago es, traigo los bounds, es los límites justamente de esa capa, y hago esto, ajusto a esos límites, entonces es como un zoom to en un SIG. Entonces acá lo que hago es F5 y miren, ahora me lo trae a un tamaño o a un zoom ya directamente de la capa. Y ya tengo la interacción esto de mi atlas, ¿sí? Bien, ¿qué voy a agregar ahora? Voy a agregar las referencias acá al costado, ¿sí? Voy a crear un mapa de referencias. Va a ser importante para justamente mostrar que tenga una leyenda, una referencia para indicar qué estoy mostrando. Y para crear eso, yo tengo que acceder dentro del Leaflet, ¿sí?, a una parte que es la creación de controles propios. ¿Sí? Esos controles propios yo voy a crearlo a partir de una clase base que se llama controls, que me va a permitir a mí disponer de esos controles y crearlo como yo quiera. Fíjense que aquí en la ayuda, por ejemplo, tienen la... espera un ratito. Tienen cómo crear custom control, se llama, ¿sí? Pero no es muy difícil tampoco. Vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es, voy a venirme a la ayuda acá, que yo ya tengo armado esto. Fíjense que acá tengo la creación de las referencias. Voy a traerme este texto tal cual acá y lo voy a copiar. Fíjense que lo copio mucho antes de agregar todo. Entonces voy a venirme por acá. Esto lo puedo agregar también en otro archivo. O sea, hay un montón de estrategias que yo puedo usar para que no se me amontone de todo en un mismo archivo. Yo para no complicar mucho la existencia nomás. Y acá le voy a poner referencias. Vamos a llamarlo así. Es una variable que se llama referencias que va a tener dentro un L.control. ¿Sí? Un L.control. Vengo a la documentación. Tengo acá control. ¿Sí? Y es una clase base, se llama, que me permite a mí crear elementos. Y esta clase base, cuando yo la creo, necesita una propiedad que es la posición. ¿Dónde va a estar? Top left, top right, bottom o bottom right. Es decir, en qué posición va a estar ese elemento. Perfecto. Y después fíjense que tengo onMap y onAdd y onRemove como para agregar el elemento o ese control al mapa. Bien, entonces acá en mi texto, ¿qué hice yo?
crear el control y pasarle la posición en el bottom left, es decir, de abajo a la izquierda. Y por ahora no tiene nada, ¿sí? Vamos a ver qué puedo agregar. A ver si tengo más por acá. Bueno, no me deja hacer más nada, etc. Bien. Vamos a venirnos acá. Y acá tengo que hacer varias cosas. Este control puede tener cualquier cosa adentro, ¿sí? Pero lo que yo necesito meter adentro de ese control son elementos HTML. Y para crear elementos HTML dentro de Leafly, yo tengo la clase que se llama DOM-Util. DMO-Util, que si yo la vengo a buscar acá, tengo también la referencia, fíjense, a ver dónde está, acá, útil, dice muchas de las funciones que retornan elementos HTML. Y estos elementos HTML yo lo puedo meter dentro de mi controlador, que es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, como ven, el método, con la ayuda, inicia con el controlador.onAdd. O sea, cuando va a agregar, vuelvo acá nuevamente a la ayuda del control. Fíjense que yo tenía un método que se llamaba onAdd. Acá, onAdd. Dice retorna de DOM container element. Recuerden que los elementos DOM son los elementos HTML. Y todos los listeners, todos los, bueno, la traducción no sería escuchadores, sino todos aquellos eventos que producen de alguna forma alguna interacción antes de agregarlo al mapa. Entonces lo que hace es tener o preparar todo lo necesario antes de agregarlo al mapa, y una vez que lo agrega al mapa ya lo tiene completo, ¿sí? Y retorna elemento HTML, o sea, devuelve un HTML. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a copiarme este método así completo como está acá, y ustedes lo van a poder visualizar, y vamos a explicar cada partecita, ¿sí? De este método. Bien, primero, esto es referencia, no es info, ¿sí? Es referencia. Referencia, que es el control.onAdd, y acá onAdd recibe una función, ¿sí? Y esta función retorna o devuelve un elemento HTML. Recuerden, acá decía que debía retornar un elemento HTML. Entonces le voy a pasar una función a eso que reciba esto. ¿Qué va a crear acá? Vamos a crear con esta parte, así como está acá, con este this, ¿sí? Después este this hace una referencia a este mismo referencias, ¿sí? Porque son elementos, una referencia al su contenedor. Lo que vamos a hacer es this.div, le vamos a pasar esto así como está acá, ¿sí? Esta clase la vamos a llamar referencias, ¿sí? Este es el elemento que voy a crear, que es un div, un contenedor. Esto es un elemento HTML. Y esto es una clase dentro de CSS, que yo tengo mi estilo acá. Ahora vamos a ver cómo lo modificamos a ese. Entonces, al crear el elemento div, lo que va a hacer es crearle con un tag de HTML más una clase, ¿sí? Que vamos a ver que es una clase dentro del archivo de estilos. Una vez que tengo eso, fíjense que dice this.div.innerHTML. Este es un método propio de los tags dentro de JavaScript para agregar otros tags dentro de la página. Recuerden que si yo vengo a mirar acá, fíjense en la página principal, miren, HTML es un tag, dentro de HTML hay un tag head, también hay un tag body, pero dentro del body hay un div, y dentro del div puede haber infinitos div, o sea, puede haber otro div, así, exactamente, y así puedo acá dentro de este div puedo tener otro div, y así sucesivamente, puedo tener un montón de contenedores, porque al fin y al cabo son contenedores dentro de contenedores. Y acá lo que estoy haciendo es agregando primero un contenedor con el nombre uso de la tierra, y acá tengo un H3, que es un tipo de texto. Tengo H1, H2, H3, H4, H5, que vamos a ver con un título que dice uso de la tierra urbana. Después vuelvo a agregar otro texto, siempre abriendo y cerrando los tags. Fíjense que acá abro el div, inicia el div,
La clase se llama Legend, ya vamos a ver estas clases. Esto se llama intensidad. A ver, es una cosa, esto lo voy a comentar por ahora. Vamos a ir de a poquito, así. Lo voy a dejar así para que no aparezca y solamente me voy a concentrar en el título. Miren, ya con eso hecho. Me falta algo más, es agregar esto al map. ¿Sí? Ahí, info, add to map. Ven, esto lo voy a copiar acá. Y lo que voy a hacer es, acá es mi map. Acá es mi map. Info no es info, info es referencias. Y miren qué pasa con mi atlas. Va a aparecer acá, en este lado. Hay un texto ahí que dice usos de la tierra urbana, pero como no tiene estilo todavía, solamente se ve el texto. Vamos a darle estilo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito una clase que se llame referencias, ¿sí? Y una clase que se llame Div_Title por ahora. Entonces me voy a venir a buscar acá dentro de mi ejemplo que yo lo tengo armado. Entonces, Div_Title está acá y acá tengo el info este que lo voy a cambiar por referencias. Vamos a hacer una cosa, vamos a traer estos tres y vamos a nuestro style acá y lo vamos a pegar. Miren, recuerden que el selector acá empezaba con un signo numeral, porque esto lo que hace es seleccionarme objetos vía ID. Las clases no, las clases son como definiciones generales que yo le puedo aplicar después a los objetos. Y para aplicarle este estilo, yo lo que tengo que hacer en mis objetos es definir un tag que se llama class dentro del elemento y decirle cuál es la clase que le quiero aplicar. En este caso, cuando yo creo mi div contenedor, le aplico una clase que se llama referencias. Entonces, esta referencia, como no está definido acá, le voy a decir que la clase esta es referencias. Y acá también le voy a decir que es referencias. Y dentro de referencias yo tengo un objeto que se llama h3. Entonces, esto es un poquito selectores de CSS. Pero como este h3 va a estar dentro de referencias, o sea, va a estar contenido acá dentro, lo que estoy haciendo es como seleccionándolo de forma relativa, ¿sí? Una selección de forma relativa. Lo importante es que ustedes hagan esto así. Y acá yo puedo cambiar todas las cosas de tanto del H3S como de la referencia. Esto lo voy a dejar por ahora así. Lo que hace es ponerme un background white, ¿sí? En cualquiera de los dos, esto cualquiera de los dos va a andar. Me pone un box shadow, es decir, un borde, una sombra a los bordes. Me pone un border radius del div, ya vamos a ver. Esperen, lo voy a ejecutar para ir explicándolo y mostrando los cambios. Miren, ahí apareció esto, este recuadrito. Fíjense, tengo el título, lo voy a consultar, a inspeccionar. Tengo el título, miren, acá está el div título y acá está el div referencia ese que le hablé recién, que me creó, pero adentro del referencia metió el título. Y el título, fíjense que tiene display flex, vengo a mirar acá, en los estilos dice display flex. Esto llamamos, lo que hace es acomodarme, ¿sí? Es cómo se posicionan los elementos. Y después tengo flex direction, que es column, o sea, cómo se van apilando los elementos. Se pueden agregar en horizontal, que sería row, o en vertical, que serían columnas. Después me centra el elemento, bueno, y tiene un background color de naranja. Acá yo podría cambiar, fíjense que me va cambiando el color, pero le voy a dejar ese naranja como estaba, que es la propiedad. Y tengo el título, que es uso de la tierra urbana, ¿sí? Y acá ese estilo está definido acá en Div_Title, que este Div_Title yo se lo estoy pasando acá al texto, ¿sí? Al uso de la tierra urbana. No se olviden de estas comillas simples, que es importante para definir. Ahora lo que vamos a hacer es decirle, bueno, ya tengo el título, voy a meter dentro de este div a su vez otro elemento que se va a llamar, otro div que se va a llamar legend, que se va a llamar intensidad, ¿sí? Va a tener un h4 como título de intensidad, y dentro de esto vamos a tener elementos i. Estos son elementos de HTML también. La i se abre y acá se cierra. Y hay uno más que es un BR, que es como un salto de línea, ¿sí? ¿Por qué voy a necesitar esto? Lo voy a actualizar, miren. Fíjense que ahí me agregó dos elementos. Uno dice intensidad como título y el otro dice único y dice múltiple, pero por ahora no me muestra nada. ¿Por qué?
porque me falta agregarle los estilos. Vamos a ver cómo hago los estilos eso. Nuevamente me vengo acá, fíjense que yo tengo acá Legend y Legend E. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en mi archivo de referencias. Son dos clases. La primera clase se llama Legend y la segunda es Legend, pero está accediendo a un objeto que está contenido dentro de Legend, que es de tipo I. Vengo a mirar acá, tengo el div con la clase Legend, ¿sí? Y dentro de Legend tengo objetos, o dentro de este div tengo objetos de tipo I, que con el selector de estilos lo que yo estoy haciendo es eso. Y estoy cambiando algunas propiedades. Le estoy diciendo que, por ejemplo, el objeto I tiene un tamaño de 18 por 18, que se posiciona a la izquierda y que tiene un margen a la derecha de 8 píxeles y una opacidad de 0,7. Bueno, esto lo voy a actualizar y fíjense que me apareció ahí. Me apareció las referencias, ¿sí? Si yo tuviera, en este caso, en vez de tener esto, tuviera, por ejemplo, una escala de valores, por ejemplo, no sé, intervalos, yo acá adentro tendría que crear la cantidad de i como intervalos tenga. Por ejemplo, acá en este caso sería, por ejemplo, en vez de decir único, sería un color más de 1000. Acá entre 1000 y 500, ¿sí? ¿Se entiende? Tendría que definir otro elemento acá abajo, ¿sí? Que sería entre 500 y, no sé, y 200. Por ejemplo, acá sería 200, o sea, acá sería 500, por ejemplo, y acá sería 1000 o más de 1000. Entonces, al definir así, fíjense que yo voy a tener, debería tener tres elementos. A ver. Ah, no, lo definí en otro lado. Lo cambié acá que no tenía nada que ver, pero lo voy a copiar, no pasa nada. Este es el otro ejemplo. Y lo voy a pegar acá. Perfecto. Y ahora lo muestro. Ahí está, miren, ¿sí? Fíjense que acá yo tendría que definir mi intervalo y obviamente cambiarle el color. Ya no sería este naranja, sino sería un amarillo, depende del color que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esta es la forma que yo tengo de justamente saber qué tipo de intervalos tengo definidos. Pero le voy a sacar a esto para que quede con único y múltiple. Bien, y de esa forma tengo mi información creada con este atlas, ¿sí? Después pudiera agregar muchas otras cosas más. Pudiera agregar que cuando voy tocando acá, que se vaya mostrando la información de esa parcela. Podría agregar gráficos adicionales, es decir, podría agregar un montón de cosas más. Pero bueno, la idea con que logren hacer esto ya basta y sobra. Después si hay más interés podríamos agregar otras cosas, como por ejemplo gráficos, pero por ahora esta partecita así que queda así está buena. Entonces con eso termino el video y cualquier duda me consulta.